Hey, bienvenido a Juventud Reactiva, un podcast donde hablamos de la vida real con personas reales y un Dios que transforma todo. Aquí vas a escuchar experiencias, testimonios, consejos y conversaciones que apuntan siempre al centro de todo, Jesús, porque cuando Él está en el centro, hasta lo más difícil tiene propósito. Así que ponte cómodo, abre tu corazón y vamos juntos en esta aventura de fe. Esta es Juventud Reactiva, porque todo comienza y termina en Él. Hola, bienvenidos a Cultura Activa. Bienvenidos, chicos. Estamos a empezar un nuevo podcast en el cual ustedes van a conocer experiencias reales con personas reales y con un propósito en el cual Dios nos ha llamado por el poder platicar consejos, experiencias que hemos vivido, en los cuales ustedes van a aprender mucho acerca del consejo de la palabra de Dios a través de testimonios y experiencias que hemos tenido. Hoy invitamos a unos chicos que ellos nos van a estar apoyando para poder hablar un poquito acerca de un tema que tenemos preparados para este podcast. Y recuerden que todo se centra en la persona de Jesús, porque todo empieza en Él y termina en Él, en nuestro Señor y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar con ese tema. Me presento, mi nombre es Pedro Ávila, consejero de jóvenes de Juventud Activa, y voy a presentar a cada uno de ellos se va a presentar para poder empezar con este podcast. Empezamos por nuestra hermana que está aquí a mi lado izquierdo. Amén, Dios les bendiga. Yo me llamo Yelmidi Morales y pues es un gusto estar aquí, ¿verdad? Estar aquí es un placer que me hayan invitado y pues toda la gloria es para Dios. Amén. Que el Señor les bendiga. Mi nombre es Jonah. Como dice mi hermana Jill, es de gran bendición, es un privilegio y un placer el hecho de que nos hayan invitado y que somos los primeros en participar. Y como dice mi hermana también, toda la gloria y la honra sean para nuestro Señor. Sí, bueno, mi nombre es Jonathan Trujillo, soy apoyo en el trabajo de Juventud Reactiva junto con Pedro y otros hermanos que yo creo que ahí poco a poco van a ir presentándose en futuros videos. Y bueno, hoy iniciamos con esto y es de gran bendición para cada uno de nosotros estar aquí para, más que nada, para aprender, escuchar experiencias. Esto no es una predicación, esto no es algo tan formal, sino solamente conocer un poco más las experiencias de cada joven sobre ciertos temas en los cuales yo creo que cada uno de nosotros hemos vivido experiencias buenas y malas, y es bueno comunicarlo a las demás jóvenes que sepan que no están solos, que pueden conocer de Dios, que hay fallas, hay altibajos en nuestras vidas, pero siempre si ponemos a Dios en primer lugar, todo nos va a ayudar para bien, todo va a ser para bendición para nuestra vida. Así que muchas gracias por acompañarnos. Iniciamos este lindo tema, Pedro. Amén, como dice Jonathan, esta es una charla, no es una predicación. Vamos a tratar de platicar un poquito acerca del tema. El tema que hoy vamos a ver es cómo enfrentar la presión social sin perder tu identidad en Cristo. ¿Por qué se escogió este tema? Bueno, pues hoy vivimos en un mundo donde existe mucha presión para todos los que somos cristianos y sobre todo para la juventud. Hoy el mundo promueve valores, promueve principios, modas, estilos de vida que no van acorde a la palabra de Dios. Entonces, hoy queremos platicar un poquito acerca de este tema y cómo poder enfrentar esta situación, cómo el mundo ejerce presión sobre nuestra vida. ¿Ustedes qué piensan acerca de este tema? Que hoy es muy común que los jóvenes presenten este desafío ante la sociedad, ante el mundo que nos rodea y que nos ejerce una presión. Que es algo que vivimos, ¿verdad? Todos los días como jóvenes, es algo que día tras día luchamos, pero creo que con la mano de Dios, Él nos ayuda a vencer, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, en Cristo somos más que vencedores. Amén. Como dice la palabra de Dios, Cristo somos más que vencedores, es correcto, pero vamos a empezar a platicar un poquito lo que significa primeramente definir qué es la presión social. Así Jonathan nos puede ayudar un poquito para ver qué significa o qué representa esta palabra que es la presión social. Sí, pues yo creo que la presión social es la fuerza que ejerce la sociedad, ¿no? A tomar acciones, a comportarnos de cierta u otra manera. Es lo que lo que la sociedad nos hace hacer a nosotros, el querer hacer lo que los demás hacen, o que creen aquella gente que es bueno o malo, y, y ejerce alguna presión a nosotros para hacer las cosas. Yo defino eso como presión social, y depende de nosotros totalmente el si nos guiamos de acuerdo a lo que la sociedad nos rige,
o a lo que nosotros creemos, a lo que nosotros confiamos, que como todos sabemos, pues, Juventud Reactiva es una juventud la cual cree totalmente en Dios, que el centro de todo es Jesucristo, así que la clave en esto, pues, es la palabra, ¿no? Guiarnos por la palabra, pero la presión social es algo muy común ahora en día y se nota más en la juventud. En todas las edades hay presión social, en la niñez, en la juventud, en la gente ya adulta, hasta en los ancianos, todos tienen presión social, pero creo que en la juventud es donde más se distingue. ¿Por qué? Porque es donde tomamos decisiones claves en nuestra vida, es donde tomamos las decisiones más importantes, con quién nos casamos, qué trabajo vamos a tener, qué profesión vamos a elegir, todo ese tipo de decisiones las tomamos en nuestra juventud, entre los 14 y 30 años, y en esa edad es clave para tomar buenas decisiones. ¿Y cómo vamos a tomar buenas decisiones? No guiándonos por la presión social, no guiándonos por lo que la sociedad nos dice, sino simplemente refugiándonos en Dios y que Él nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones. Yo defino un poquito más o menos eso, lo que es la presión social. Amén. Como dice Jonathan, esto es la influencia que las personas, el mundo, la sociedad influye o quiere influir sobre nosotros. Digo, esto puede ser de manera explícita, que puede ser directamente acerca de alguna persona que a lo mejor ejerce una presión, puede ser en amistades, puede ser a lo mejor una relación de pareja, puede ser a lo mejor en la escuela, directamente un profesor, amigos, o puede ser también algo implícito, por ejemplo, todo lo que vemos en las redes sociales, lo que vemos en la televisión, todo aquello que quiere influir en nosotros con valores, con actitudes, con forma de comportamientos, que muchas veces van en contra de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, todo eso es una presión social la cual, como nosotros como jóvenes, porque me incluyo que todavía soy joven, influye sobre nosotros, Jonathan, todavía estamos jóvenes, todavía entonces estamos jóvenes. todo eso influye o quiere afectar o influir en nuestra vida, en todo lo que hacemos, en nuestra forma de relacionarnos, simplemente para que nosotros podamos sentirnos aceptados. Muchas veces la sociedad nos quiere poner estándares, nos quiere poner conductas para poder encajar en esa sociedad, pero muchas veces va en contra de la palabra de Dios. En este caso vamos a empezar ya ahora sí a platicar un poquito más con los muchachos acerca de experiencias. Por ejemplo, Mao, alguna experiencia personal o de alguna persona que tú conozcas que haya enfrentado alguna presión social por sus creencias. Sí, bueno, yo cuando estaba en la etapa del deporte, todavía recuerdo, ya tenía unos 4 o 5 años, recuerdo que teníamos posadas cada año y al principio, la verdad, eran un poco más tranquilas, pero cuando se fueron sumando más chavos al deporte, más atletas, pues obviamente incrementaba más las familias. Y recuerdo que el penúltimo año en el deporte hubo una posada en casa de mi profesor y recuerdo que había lo que era el karaoke y lo que era la música, ¿no? Y todo eso. Y una de las mamás empezó a decir, uy, qué aburridos, hay que poner más ambiente, chavos, está muy triste la posada, ¿qué tal si empezamos cada uno a cantar una canción? Agárrense valor y vamos a cantar una canción. Y obviamente siente uno la presión de parte de la gente, ¿verdad? Al decir que qué aburrido eres, ¿por qué no cantas? Obviamente uno sabe, ¿verdad? Con los cimientos que uno crece y no es nada favorable, no es de bendición tampoco, ni es edificación el cantar algo que no. Y después también recuerdo que en ese momento, unas horas después también empezaron a decir, ¿verdad? Vamos a bailar para poner un poquito más de fiesta, de ambiente, y también lo mismo, oye, Jonah, ándale, no seas aburrida, no seas aguafiesta, estás triste, estás enojado, no, pero es una experiencia que a lo mejor puede ser muy, muy normal, porque yo creo que es muy normal lo que vivimos los jóvenes y los adolescentes, pero es una situación que para uno es un poco complicada porque uno siempre quiere quedar bien, pues con pues la gente que nos estima, ¿verdad? Pero uno sabe, ¿verdad? Que no es lo correcto hacer cosas que no nos han enseñado a hacer desde un principio.
Yo creo que hemos vivido esas pequeñas situaciones y al igual, yo también recuerdo que en la primaria, el Día de Muertos, ¿verdad? Yo recuerdo que tenía que llevar cierto proyecto para que me dieran un 10 para sumar la calificación al final de la primaria, y yo nunca accedí, nunca lo hice, desde primero hasta sexto de primaria nunca lo hice. Tuve buenos padres también que me enseñaron el camino, pero sí sentía una presión a poder tener una calificación final y mejor que mis compañeros, pero yo creo que son unas experiencias muy cotidianas en los jóvenes. Y luego nos empiezan a poner etiquetas, ¿verdad? Cuando no accedemos a ciertas eh, actividades que para ellos es normal, para el mundo es normal, luego nos empiezan a poner etiquetas, ¿verdad? Como decirnos, qué aburridos, qué fiestas, ¿verdad? Y ese es uno por querer encajar, pues accede, pero lo importante es también contar con gente que nos rodea, que nos pueda ayudar a poder confiar en Dios y que nos aliente a siempre en confiar en Dios y no caer en estas situaciones, ¿verdad? Y por ejemplo, tú, Gil, puedes decirnos, ¿dónde consideras que más presión puedes tener? ¿En la escuela, en el trabajo? Sí, pues yo creo que ya como jóvenes adultos es en el trabajo. En el trabajo yo creo que es el lugar donde más estamos expuestos a vivir presionados. Hay en muchos lados, puede ser en la escuela, en la universidad, en muchas partes con la familia incluso, pero en sí al menos yo también fue una de las experiencias que tuve fue en el trabajo. Eh, Llegas a convivir con gente que tiene otras ideas, otros pensamientos, ¿verdad? Y muchas veces ellos por querer incluirte empiezan con pláticas que no le agradan a Dios, ¿verdad? Y ahí uno es donde tiene que poner límites. Y si estaba así en mí como que ese miedo a que creyeran que yo fuera grosera o que no quiero participar o que soy, no sé, mala onda, pero en realidad es por guardarme, ¿verdad? Y pues sí, esa es una de las experiencias que yo también he tenido que en el trabajo, ¿verdad? Las malas conversaciones. Y pues sí, esa sería una experiencia. Sí, también qué difícil cuando a veces en la misma familia, ¿verdad? También nos mete esa presión social o nos ejerce esa presión de que hagamos ciertas actividades o convivamos de una manera que no le agrada a Dios. Y muchas veces la familia nos presiona diciendo, pues que, bueno, ya no te voy a hablar o ya no me voy a acercar contigo o se alejan de uno, ¿verdad? Como presión social también, el que uno se aleje de nosotros porque no compartimos o no practicamos esas actividades, eres el ¿verdad? aburrido de la familia. Que Lo eres más el difícil. aburrido de la familia, que, no, son los agüitados, ellos no hacen nada chido, nada padre y se empiezan a alejar de uno y uno se siente un poquito aislado tal vez, pero es donde nosotros tenemos que tomar la decisión de a qué grupo tenemos que pertenecer. Y yo creo que el grupo más importante al que podemos pertenecer es el de la iglesia. O sea, si nosotros habitamos en un grupo donde creen lo mismo que nosotros, es donde nos vamos a poder sentir confortables, donde vamos a poder tener un ambiente sano y podemos convivir. Pero si nos guiamos con la presión social, familiar o del trabajo, pues vamos a terminar cediendo y perdiendo lo que realmente conocemos, que es a Jesús en nuestra vida, ¿verdad? Y mencionaba Jill en el trabajo de que yo tengo un trabajo donde me relaciono mucho con clientes, proveedores, en los cuales te regalan cosas o te regalan ciertas bebidas o te invitan a comer y en la comida pues te dicen, no, pues tómate una cheve o algo. Y dentro del grupo pues todos están tomando y uno no y a veces sientes esa presión en la cual dices, tengo que encajar porque tengo que ganar ese proyecto o tengo que ganar ese proveedor para que pueda ayudarme en mi trabajo. Pero es donde nosotros tenemos que tomar decisiones en nuestra vida y elegir qué debemos de hacer lo correcto. Ahorita comentaba Jonathan algo muy importante que decía que era pertenecer a un grupo de la iglesia o pertenecer a la iglesia, ¿no? Yo creo que eso nos da una identidad, el pertenecer a un grupo dentro de la iglesia o pertenecer a la iglesia, eso nos da una identidad, pero vamos a pasar a ver acerca de la identidad en Cristo, que es lo que queremos nosotros, que ustedes nunca pierdan o que nunca
tengan ese problema de que un día ustedes sientan que pierdan esa identidad en Cristo. Para esto, Jonathan, ¿qué significa tener una identidad en Cristo? Una identidad en Cristo puede ser pues vivir en el centro que es Jesús, o sea, que nuestro centro sea Jesús. El que cada cosa que hagamos, que cada acción que tomemos o decisión que tomemos siempre sea el centro Jesús. Que cualquier cosa que hagamos, dice su palabra en Mateo 6:33, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y es importante esto, el estar conscientes, estar convencidos de que independientemente cualquier cosa que nos influya la sociedad allá afuera, siempre si ponemos en primer lugar a Dios, si ponemos en primer lugar a Jesús, al Espíritu Santo en nuestra vida, eso es lo que nos hará a nosotros poder ser bendecidos, independientemente de lo que haga la demás gente. Si nosotros centramos nuestra confianza, nuestra fe en Dios, es lo que nos da nuestra identidad en Cristo. Y dice, hay unos versículos en la Biblia como, alguno está en Cristo, una criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén. Ese es Gálatas 2:20. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Una importante que es porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Eso creo que complementa todo, el que Dios nos hizo con un propósito, el cual es hacer buenas obras aquí en la tierra. Tal vez hay mucho conflicto de que no, ahora vivimos por gracia y no por obras, pero ¿de qué sirve la fe si no hay obras? La fe es muerta si no hay obras, dice la palabra. Así que tanto una cosa como otra es importante llevarla a cabo. Si nosotros actuamos conforme a la palabra, en buenas obras, y nuestra fe está completamente en Jesucristo, en aquel que murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, eso es lo que nos da nuestra identidad en Cristo, en que somos diferentes a lo que el mundo hace, a las modas, a lo que la sociedad hace, a lo que ahora los jóvenes a veces les llama la atención. Y eso no quiere decir que sea pecado el a veces decir, es que me gustaría hacer tal o cual cosa. ¿Por qué? Porque pues el pecado, nadie dice que el pecado es ¿cómo se podrá decir? Que el pecado no es satisfactorio. El pecado es satisfactorio. El pecado causa placer y eso atrae a la carne, a los jóvenes, a los adultos, a cualquier persona. Atrae el pecado, las modas, lo que ahora se ve en la calle, las redes sociales, lo que consumen, los tatuajes, el vocabulario, las canciones, todo eso atrae a cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar convencidos de que lo más importante en nuestra vida es nuestra fe en Cristo, es nuestra identidad en Cristo, es lo que nosotros creemos, que Jesús murió y resucitó en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la posibilidad de tener una vida eterna. Pero ¿cómo podemos tenerla? Teniendo una identidad en Cristo, confiando en Él, no dejándonos llevar por las modas. Y decía, a veces causa mucho placer y a veces caemos y no es algo raro, y es lo que siempre hablo con los chavos y con la familia, de que caemos en pecado y a veces eso nos trae condenación de parte de familia y de parte a veces de la misma iglesia, trae condenación a nuestra vida, pero tenemos que estar conscientes de que independientemente de lo que hagamos, si nosotros volvemos a Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y el vivir un día a la vez diciendo, Jesús, Señor, hoy quiero ser fiel a ti, hoy quiero permanecer en ti. Y de una u otra forma vamos a fallar en otras cosas, pero siempre volver a Jesús, siempre reconocer y siempre decir, Señor, tú eres todo para mí, entiendo que fallo, entiendo que soy pecador, pero pongo mi vida y mi confianza en ti. O sea, y si volvemos a Jesús día con día, Él nos va a poder reconfortar y su Espíritu Santo nos va a poder consolar y vamos a poder seguir transformándonos día con día. Esto lo digo más que nada para que hay muchos jóvenes ahora que viven frustrados en que no pueden salir tal vez de un pecado, de una falla, de un problema, pero déjame decirles que independientemente de lo que hagas, si tú vuelves a Jesús, Dios te da esa nueva oportunidad, porque vivimos bajo la gracia. Jesús vino y murió por cada uno de nosotros por una razón, y es para que nosotros podamos tener esa vida eterna que Él nos prometió.
Pero, ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestros pecados. Dice, si no confesamos nuestros pecados, no podemos ser salvos. Así que la única forma de nosotros poder volver a Jesús es confesar nuestros pecados día con día. Amén. Un pasaje también clave para confirmar que tenemos una identidad en Cristo es en Juan 1:12, dice que más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice que Él nos dio la potestad, o sea, de ser hechos ahora hijos de Dios. Eso nos hace parte de un grupo muy especial, ¿no? Con una identidad muy especial, diferente a la que tiene el mundo. Yo creo que estos pasajes son claves para poder darnos a entender que somos ahora pertenecientes a un grupo, vamos a llamarlo selecto, en el cual ahora Dios nos hace ver que somos sus hijos. También ahí en 1 de Pedro dice también que somos un pueblo santo, un real sacerdocio, ¿verdad? Donde confirmamos nuevamente que somos diferentes al mundo y que tenemos una identidad especial. Y aquí vamos a entrar a un tema donde yo le pregunto a Gil, ¿por qué crees que es tan fácil hoy olvidar que estamos olvidar nuestra identidad cuando estamos bajo presión? Pues yo creo que es por los temores. Muchas veces le tenemos miedo al rechazo, tenemos miedo a que nos rechacen. Y yo creo que más que nada se nos olvida por una falta de conexión con Dios. Muchas veces perdemos esa comunión y ahí es donde es fácil caer. Ahí es donde nosotros somos, sí, una presa fácil para que podamos caer en esa presión. Más que nada vivir una vida en comunión con Dios. Muchas veces caemos porque perdemos la conexión con Dios, perdemos esa comunión con la palabra y es importante pues nosotros mantenernos siempre conectados a la fuente, ¿verdad? A Dios. Y por eso creo que es en ese momento en el que nosotros dejamos y abandonamos o al menos nos enfriamos, es cuando ahí es donde caemos en la presión. Así es, como comenta Gino, muchas veces es por nuestra falta de comunión con el Señor lo que nos lleva a que caigamos muy rápido bajo la presión, o cuando no tenemos una vida en la cual tengamos momentos de oración o a la mejor meditación de la palabra, que la palabra es la que nos ayuda muchas veces a vencer las tentaciones y vencer aquellas cosas que se nos presentan, pero cuando no tenemos una vida, como dice Gil, una comunión con el Señor a través de estas herramientas que tenemos, que es la palabra de Dios, que es la oración, que a lo mejor también el ayuno, ¿verdad? Entonces eso nos lleva muy fácil a que seamos presa de la presión que ejerce el mundo o nuestras amistades, la familia o inclusive en el trabajo o en otros lugares, las redes sociales también, que influyen muchas veces en la vida de los jóvenes. Entonces es por eso que es importante, como dice Gil, que cultivemos una vida en oración, que ahorita vamos a platicar un poquito más acerca de esto, de cómo enfrentar la presión social sin ceder directamente a lo que el mundo y toda la sociedad influye sobre nosotros. Pero yo creo que la presión social también está dentro de la iglesia, ¿no? O sea, ¿quién ha sentido presión social dentro de la congregación? Creo que todos en algún momento. ¿Como un ejemplo? No sé, tal vez a lo mejor puede ser la vestimenta, tal vez que a lo mejor nadie se ponga de vestir, tal vez domingo y todos libres, ¿no? Entonces, no sé, como dice mi hermana Jill, tienes cierto temor, piensas que pueden pensar de ti al venir solamente de esa manera. A final de cuentas, todos lo hacemos para Dios, pero caemos también en esa presión dentro de la iglesia. Sí, o en el noviazgo también, ¿no? O sea, hay muchas formas, tanto fuera de la iglesia como dentro de la iglesia, recibimos presión social, y yo me acuerdo cuando era joven también recibí mucha presión social dentro de la iglesia, amigos cristianos en los cuales me influían mucho en hacer ciertas cosas y en las cuales caí porque pues era el entorno en el que vivía, pero pues a veces no era tan bueno. Y ahorita me pongo a pensar en cosas, digo, no manches, ¿cómo pude hacer eso? Dije, no puede ser. Dije, una vez, aunque no me lo crean, yo creo uno sí, no sé si Pedro fue esa vez. Una vez un amigo mío, se llama Elías Ginés, si lo ve, pues ahí lo va a ver, el gordo. Una vez... Saludos para Elías. Saludos para Elías. Yo estaba peleado con mi novia, y nos habíamos cortado, la que ahora es mi esposa, mi única novia. ¿Cuál de todas las veces? No, la única, desde los 17. No, ¿cuál de todas las? Ah, ok, ya solo me estoy quemando, ¿eh? Pero no, la que ahora es mi esposa, teníamos
tenía yo como 18 años y habíamos terminado, no me acuerdo por qué, ya sabes, la toxicidad de aquellos tiempos, de aquella edad. Triste Gordo me dijo, él era consejero de jóvenes y me dice, no, pues regale unas rosas ahí en el altar, ahí delante de toda la iglesia, y ahí voy de bruto. Ya recuerdo esa ¿Sí, vez. estabas? Sí, fue Rosa de Sarón, una confraternidad de Ándale, jóvenes. sí. No, Sí, me hombre. acuerdo. Yo pensé que nadie sabía, nadie se acordaba. Pero bueno. De hecho, hay un video, después ¿Hay lo video? compartimos. No. No es cierto, no hay hay. video, no había celulares todavía en ese entonces, yo creo. Pero bueno, yo en esa presión de mi amigo, pero pues no fue un buen consejo, para mí no fue un buen consejo, no fue un buen acto, pero caí en esa presión y tomé esa acción y la hice, o sea, y ahí estoy delante de todos los jóvenes en una confraternidad ahí en Rosa de Sarón, que pastoreaba en aquel entonces el pastor Juan Contreras. Ahí estoy en la confra con la ramo de rosas diciendo, no, quiero darle este ramo de rosas a mi novia, Lupita, saludos. Y bueno, y ahorita me pongo a pensar eso y digo, no, qué vergüenza, ¿por qué hice eso? Digo, y ya Pedro se acuerda, yo creo que otros de mi generación se han de acordar. Y yo, dentro y fuera de la iglesia hay presión social. Ese es un ejemplo un poquito chusco, un poco vergonzoso para mí, quemándome ahí con la gente. Pero, pero creo que tenemos que tener la sabiduría para poder saber cómo actuar ante cualquier situación. Y como les dije, tanto afuera como adentro. O sea, a veces adentro, aunque creamos que estamos rodeados de personas que conocen, saben, que tienen sabiduría por parte de Dios, no siempre. O sea, tenemos que nosotros pedir directamente a Dios que nos dé la sabiduría para tomar las acciones correctas, para tomar decisiones correctas en nuestra vida. Porque la vamos a regar, como esa vez que yo hice esas cosas. Pero si me hubiera acercado un poquito más a Dios, si hubiera pedido consejo a alguien, yo creo que con más experiencia, o hubiera meditado un poquito más en las acciones que estaba haciendo cuando tenía 17 años, pues tal vez hubiera evitado hacer ciertas cosas, hubiera actuado de una forma un poquito más madura. Pero es tiempo, es trabajo que nosotros tenemos, es como un músculo, como decía Pedro, la oración, el ayuno, leer la palabra, todo eso es como si fuéramos al gimnasio. Y un día hacemos pesas, un día hacemos pierna, un día hacemos cardio, nos volvemos resistentes en nuestro cuerpo, en nuestra forma física. Y en lo espiritual también, si leemos la Biblia, si oramos, si ayunamos, también eso fortalece nuestro espíritu. Y es bueno porque con eso vamos a obtener la sabiduría por parte de Dios y vamos a poder tomar acciones correctas en la vida. Antes de terminar este tema, ¿verdad? Este punto, yo creo que también la presión con los amigos. Yo creo que eso es en todas las etapas de la vida, si no me dejarán mentir. Pero cuando uno va creciendo ya en eso de la etapa de la adolescencia, la juventud, hijos, así se vuelve más difícil todavía el hecho de seleccionar quién no. Y como dice mi hermano Jonah, pues lamentablemente muchas veces nosotros como jóvenes no tomamos buenas decisiones porque los consejos están, los mensajes también están de parte de nuestros pastores, de parte de nuestros líderes, pero a veces queremos más, como lo dije hace unos momentos, quedar un poco bien con los amigos, quedar un poco bien con las amigas. Y yo recuerdo, mencionaba, ¿verdad?, que hoy en día yo no tengo amistades, o sea, tengo hermanos en Cristo, los que me están viendo ahorita, tengo ahí algunos usuarios de Facebook, algunas amistades, pero amigos no tengo. Yo decidí apartarme de ellos desde hace 2 años, perdón, rompí lazo con ellos porque la verdad, siendo muy sincero, no fueron buenos momentos ni agradables estar con ellos. Muchas veces sentí esa presión, ¿verdad? Terminábamos de terminar de acabar un juego de fútbol y y decían, bueno, vamos a la casa, vamos a platicar un rato. Y yo sabía que no nada más era platicar, yo sabía que no nada más era de que, a ver, ¿cuánto quedó el otro equipo? De que si marcaste bien, de que si defendiste. No, yo sabía que después iban a ir a comprar, pues sí, para tomar bebidas alcohólicas, exactamente. Y pues nunca faltaba también las cajas de cigarros. Entonces era un ambiente que para mí no era nada agradable, nada bueno. Y la verdad, siendo muy sincero conmigo mismo, siempre me sentí muy incómodo, pero siempre traté de quedar bien con todos, o sea, quedar bien aquí en la iglesia, quedar bien
en la escuela, en el deporte. Y bueno, ahorita más adelante vamos a tocar lo que es la identidad, pero sí recalcar, ¿verdad?, que la presión social está en todos lados. Así es. Es correcto, el otro que comentaba Jonathan, a veces en la iglesia hay mucha presión, inclusive mucha religiosidad dentro de la iglesia que te hace que actúes de cierta forma, que inclusive juzgues a alguien cuando se equivoca, porque hay presión dentro de la iglesia para decirte, mira, que él se equivocó, mira, que él es un pecador, mira, que él, aquel que ya no viene, ya no es tu hermano en Cristo, y hay una presión dentro de la iglesia muchas veces que te lleva a que también caigas a esa presión, ¿no? Que ejercen a lo mejor otros hermanos, otros líderes, inclusive, ¿por qué no? A lo mejor hasta pastores que a veces ejercen alguna influencia que nos llevan a hacer a esa presión. Eso que comentaba Jonathan de ese evento que yo recuerdo mucho, cómo Jonathan a lo mejor se dio de esa presión, pero veo también en la Biblia que el mismo Jesús tuvo presión social en su época. Vemos cómo Jesús en muchos momentos, los mismos líderes religiosos, como los fariseos, saduceos y otros líderes religiosos, la misma sociedad, los mismos que él había sanado, inclusive cuando Jesús iba a morir, le decían, a ver, si tú eres hijo de Dios, si tú realmente eres el Mesías, sálvate a ti mismo, ¿verdad? ¿Cómo le ejercían presión? Sí. O cuando, por ejemplo, cuando la mujer adúltera, cuando fue aquella mujer encontrada en el acto de adulterio, cómo aquellos hombres fueron, ¿verdad?, para que Jesús dictara un juicio sobre esa mujer, pero cómo Jesús no cedió ante esa presión social. Dice la Biblia que había hombres de todas las edades, grandes, niños, jóvenes, que ejercieron presión sobre Jesús, pero Jesús se mantuvo firme ante esa presión. Y así nosotros también dentro de la iglesia tenemos esa presión y a veces también, por quien viene, a veces también la perdemos ante esa presión. Como dice Jonathan, a veces el noviazgo, yo también dentro de mi juventud, también cometí algunos errores porque por tener una relación que a lo mejor no era correcta, porque el mismo Pablo dice que no os unáis en yugo desigual, ¿verdad? Como los incrédulos, y como no tiene la luz con las tinieblas, que nos lleva a hacer cosas que no deberíamos de hacer. Entonces yo creo que por querer encajar, por querer quedar bien con alguien o con un grupo de personas, cometemos muchos errores. Pero lo importante es saber, como decía hace rato Jonathan, el que podamos arrepentirnos y que podamos venir confiadamente delante de nuestro Señor Jesucristo o delante de Dios y pedirle perdón, porque nosotros tenemos una identidad diferente a la que tiene el mundo. Por ejemplo, Daniel también, un ejemplo, que no voy a hablar mucho de Daniel, porque es ya todos lo conocemos, pero dice la Biblia que él propuso su corazón no contaminarse y también él no doblegar su fe cuando se hizo un edicto donde no se permitía buscar ni adorar a otro Dios. Y algo que me gustó que leía cuando preparamos este podcast es que algo que me llamó la atención es que una frase que dice que cuando nosotros proponemos en nuestro corazón honrar a Dios, Dios nos honra a nosotros. Pues es importante siempre mantenernos firmes para que por medio de esa situación Dios nos pueda honrar. Y aquí quiero preguntarle un poquito a Jill, si ella conoce alguna estrategia, alguna práctica que ella haya puesto en práctica cuando tuvo alguna social, no sé. Amén, pues yo creo que al menos para mí lo que siempre me ha funcionado es la oración. No sé, cuando estoy en alguna situación que no me puedo zafar, que tengo que estar ahí, lo primero que hago es irme al baño. Me voy al baño a orar y a pedirle al Señor que me ayude, ¿verdad? Casi, y ahí es donde casi siempre es lo que me ha mantenido firme, ¿verdad? En saber quién soy y lo que Dios dice de mí. Eso ha sido lo que me ha mantenido, porque yo creo que, como decía el hermano, en la iglesia también hay presión, la presión de ser perfecto, también está esa presión, siempre tratar de no fallar, de no equivocarme, de contestar bien, de ser perfecta. Y lo que me ha mantenido pues ha sido eso, la oración, y mantenerme enfocada en quién es Dios y quién soy yo para Él. Amén. Digo, es correcto. pero eso creo también frustración, o sea, cuando en una iglesia te exigen perfección, lo único que crees
es frustración en la vida de cada uno. Tenemos que entender que todos fallamos. No, la misma palabra lo dice, nadie es justo, nadie es perfecto, solamente uno, que es Jesús. La idea es llegar a esa perfección, es trabajar en llegar a esa perfección, pero no nos podemos frustrar en eso. Tenemos que trabajar, como les decía hace rato, trabajar un día a la vez. Digo, tenemos que vivir un día a la vez y siempre poner en el centro a Jesús. Y aunque fallemos, que va a pasar, o sea, pasa, de una u otra forma, sea muy poco o mucho, siempre tenemos que tener esa confianza en que podamos volver a Jesús. Y esto lo recalco mucho porque tengo muchos amigos y muchos conocidos en los cuales se han desviado del camino de Dios porque se sienten frustrados, porque no se sienten dignos de volver a casa. Y es importante recordarle a todos ellos que independientemente del pecado que hayas cometido, tienes las puertas abiertas para volver a la iglesia y volver a Jesús. Hoy que tenemos tiempo, hoy que el Espíritu Santo y la gracia habita en nosotros, podemos seguir volviendo a casa del Padre. Amén. Muy bien. A ver, Mao, ¿qué estrategias tú utilizas o te han ayudado también para resistir la presión social? Bueno, como dijo hace unos momentos mi hermana Jill, creo que la estrategia más importante es la oración, sobre todo porque tenemos, como mi hermana Jonah, el ayuno, la lectura bíblica, que es la que enriquece el alma, que es la que fortalece día con día, pero la oración es muy fundamental, es esa conexión, esa intimidad con el Padre, sobre todo lo que uno está viviendo, sobre la presión, sobre la duda, sobre todo. Es muy importante, bueno, yo creo, ¿verdad? Ver prédicas también. O sea, hay veces que todos trabajamos o muchos estudiamos, pero cuando tenemos tiempo también es bueno escuchar, ¿sabes? Palabras, escuchar temas edificantes, y música, ¿saben? Edificante, porque no me dejarán mentir algunos jóvenes cómo nos cuesta escuchar música edificante. Y lo digo por mí, principalmente. A veces se nos hace muy fácil decir, es que está muy buena, ¿cómo se dice? La entonada, la música, el ritmo, La melodía. la melodía. Pero no es nada edificante, así es verdad. A veces hay música que decimos, es que es en inglés, y no creo que diga nada malo, pero pues también en qué puede ayudarte. No, bueno, pues dicen muchos jóvenes, no, pues es que a mí me saca una sonrisa, las de Bud Marley, o no sé, ¿verdad? Pero no. Entonces, sí es muy importante tratar, de orientarnos bien, de guiarnos bien. Como nos dijo ahorita mi hermano hace rato, rodearnos de una comunidad cristiana. Esa es una estrategia muy buena para poder resistir la presión social. Yo, como les comentaba ahorita, yo no tengo amigos, pero yo la verdad soy más que bendecido, se lo he dicho muchas veces a mi familia, a mi Dios, pues de poder tener amistades que a lo mejor no están cerca de mí, donde yo vivo actualmente, pero sé que cuando hay confras, sé que cuando hay campamentos, sé que cuando también hay la oportunidad y el tiempo, me mandan un mensaje, yo les mando un mensaje a los que me están viendo, ¿verdad? Y saben que para mí son de gran bendición, entonces es muy bueno rodearte de gente, de chavos que busquen a Dios y que no te alejen de Dios. Es muy importante. Yo creo que también la disciplina espiritual, o sea, que lo primordial también, esa es día con día empaparnos, día con día, como dice mi hermano, fallo. Bueno, Señor, perdóname porque hoy fallé en esta presión, pero mañana voy con todo. O sea, es mantenernos día con día luchando, ¿verdad? En esa disciplina, pero sobre todo esa identidad en Cristo. Uy, a ver, aquí te voy a hacer una pregunta que a lo mejor va a ser un poquito difícil, pero vamos a ver si nos puedes ayudar a entenderlo un poquito. ¿Tú crees que cuando decimos no o no cedemos a la presión, tú crees que la gente nos considera arrogantes o juzgadores? En cierta manera sí. Sí. O sea, a veces la gente quiere, es que conmigo, con mis hermanos,
nos gusta, lo hacemos, porque a ti no te va a gustar. Ajá. Qué anticuado eres, o qué raro eres. Creo que es la palabra que más de nosotros jóvenes hemos escuchado durante mucho tiempo. Qué raro de ti, o sea, que no te guste, qué raro de ti que no te llame la atención esto, o sea, nos juzgan. Oh, sí, esa es la palabra, sí, nos juzgan. Ok, te voy a contar una historia así nada más rápido. Una cierta ocasión mi esposa y a mí nos invitaron a una reunión de unos conocidos que mi esposa conoció por tema de los niños de la misma edad. Y fuimos, yo no conocía, solamente conocía a la señora, pero no conocía a su esposo. Se invitaban a su reunión. Entonces yo cuando llego, pues estamos ahí, estoy comiendo, obviamente no son cristianos. Y luego llega, oye, una cerveza. Y yo, no, gracias, yo no tomo. Y se me queda viendo y dice, ¿qué? Digo, no, yo no tomo. ¿En serio no tomas? Digo, no, no tomo. No, gracias. Y luego como 5 veces, pero en serio no tomas. Y yo, no, no tomo. Y luego su esposa ya se fue, ya déjalo, él no toma. Pero también se me quedaba viendo, o sea, ¿cómo que no tomas? O sea, digo, no, sí, yo no tomo, o sea, no tomo. Y ya le explicamos por ahí que éramos cristianos, ¿Y la ¿verdad? panza cagomera entonces? Ese es de adorno, ese es de adorno, no tomo, chicos, de adorno. Es otra cosa, son hamburguesas y todo eso. Se crea. Pero sí, digo, como dices tú, o sea, nos ven como si fuéramos de otro planeta, ¿no? Pero realmente, dice el Señor, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Somos un pueblo especial, ¿no? Somos diferentes al mundo. Aunque estamos aquí, nosotros somos de una forma, como dice la palabra de Dios, diferentes a lo como se comporta o como vive el mundo. Aquí, Jonathan, ¿tú cómo podrías decir el rol del Espíritu Santo en estos momentos? ¿Cómo podrías tú explicarnos qué factor o qué parte tan importante tiene el Espíritu Santo en este tipo de situaciones? Digo, bueno, pues yo creo que la mayoría de nosotros ya conocemos el rol del Espíritu Santo, que es el consolador, ¿no? O sea, tenemos a Dios Creador, Jesucristo Salvador y el Espíritu Santo Consolador. Es en el cual nosotros podemos encontrar el consuelo, la ayuda para poder pasar victorioso sobre la prueba, sobre la presión social, sobre cualquier dificultad que nosotros podamos tener. Yo creo que el Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder salir adelante, pero también es el que nos da los frutos. Dice la palabra, los frutos el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, benignidad, templanza, mansedumbre. No me los en orden, tengo muy mala memoria, pero todo eso es lo que nos da el Espíritu Santo. Y si nosotros nos refugiamos en Dios, en Jesucristo, en el Espíritu Santo, vamos a poder lograr tener estos frutos. Y esto es lo que nos ayuda a nosotros poder combatir esta presión social, estas cosas que el mundo nos ofrece tan buenas hablando carnalmente, o sea, tan satisfactorias, tan placenteras, pero la única forma en que lo podemos lograr es confiando y refugiándonos en el Espíritu Santo, que es el que nos va a poder dar mayor satisfacción. No hay nada mejor que vivir en el Espíritu, que vivir conforme a la voluntad de Dios. Yo creo que independientemente de lo que el mundo nos pueda ofrecer a nosotros, si nosotros vivimos la experiencia de lo que es el Espíritu Santo en nuestra vida, todo lo demás va a ser nada a comparación de eso en nosotros. Que obviamente va a venir, aunque experimentamos el Espíritu Santo en nuestra vida, en cierto modo puede que nos enfriemos. Hay pastores que fueron grandes pastores en la iglesia y después vuelven al mundo. ¿Por qué? Pues porque pasa, o sea, pero si nosotros día a día trabajamos en crecer nuestro espíritu, en fortalecer nuestro espíritu y debilitar la carne, eso nos va a ayudar a poder ser mejores en esta vida. Amén. Como dices tú, ¿verdad? El Espíritu Santo es algo importante en nuestra vida, que es, como dices tú, en los frutos del Espíritu, que es el dominio propio, ¿no? Muchas veces el tener un dominio propio, que el Espíritu Santo nos da esa fuerza para tener ese dominio, nos ayuda a poder vencer. Vemos el ejemplo de Jesús cuando Jesús su familia va al templo y luego regresan y él se queda, cuando tenía 12 años, él se queda en el templo y sus padres se cuenta que él no está, pues regresan, ¿verdad? Y le dicen, ¿qué estás haciendo aquí, verdad? Le dice, y él algo muy importante que él menciona es que él estaba haciendo o priorizó la voluntad de su padre, ¿verdad? Y es importante que el dominio propio nos ayude siempre a priorizar quiénes somos, que nos dé la identidad de quiénes somos y priorizar primeramente hacer siempre la voluntad de Dios. En otra ocasión también Jesús, cuando fue tentado,
por Satanás ahí en el desierto después de que fue bautizado, vemos cómo Jesús venció las tentaciones, ¿verdad? Él no satisfació sus necesidades en ese momento, que ahora era el de probar alimento, el de poder tomar agua, el probar su identidad como hijo de Dios cuando fue tentado también a lanzarse del templo, ¿verdad? Y el obtener a lo mejor toda la honra y toda la gloria, todos los reinos del mundo. Vemos cómo él venció esa presión que el enemigo, que directamente Satanás se puso a darle esa presión, y el poder vencer, siempre priorizando la voluntad de Dios, teniendo un dominio propio. ¿Esa vez qué hizo antes Jesús, antes de ser tentado? Estuvo orando y ayunando en el desierto. Aunque Jesús sabemos que era Dios y que era todopoderoso, Él en su carne tuvo que prepararse para Así poder es. vencer la tentación. Y es lo que estamos hablando todo en esta mesa, en estos minutos, de que nosotros tenemos que empezar a trabajar, ya seamos jóvenes, adultos o adolescentes, empezar a trabajar, a fortalecer nuestro espíritu por medio de la oración, del ayuno, como lo hizo Jesús en su momento. O sea, entendemos que Jesús era todopoderoso y que aún sin hacer eso, Él tal vez en forma de Dios podría vencer al diablo, pero también estaba como carne, y Él nos quería enseñar que Amén. nosotros teníamos que trabajar nuestro cuerpo, teníamos que debilitarnos nosotros en nuestro cuerpo para poder fortalecer nuestro espíritu. Y como carne también dice Pablo que él a veces queriendo hacer lo bueno no lo hace, y aún queriendo aborrecer lo malo era lo que más hacía. ¿Cómo era posible eso? Pero aquí está la clave en todo esto, en fortalecer nuestro espíritu, en ayunar, en orar, en buscar a Dios, en congregarnos, en convivir con gente que cree en la misma fe en nosotros, lo que es creer en Jesucristo, creer en su sacrificio, creer en su salvación, y sobre todo de que un día estaremos en su presencia en la vida eterna. Amén, así es. Entonces, aquí es muy importante siempre, como decíamos ahorita, tener la comunión con el Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la fortaleza. Él nos va a ayudar, nos va a dar las palabras necesarias para poder decir no ante la presión que se ejerce sobre nosotros. Gil, por ejemplo, ¿tú qué le dirías a alguien que hoy se siente que está cediendo por temor a ser rechazado? Pues yo le diría que no está solo, ¿verdad? No es el único que pasa estas cosas. Como jóvenes cristianos, muchas veces llegamos a pensar que somos los únicos. Escondemos esa tal vez presión por pensar que somos los únicos, pero la realidad es que no. De hecho, la Biblia dice en 1 de Pedro 5:8, dice, y sabiendo que estos mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos de todo el mundo. Así que es en todo el mundo, no eres el único. Y quiero decirte que hay una esperanza que en medio de esta presión, ahí está el Señor buscándote, ¿verdad? Él te quiere ayudar y Él te entiende. Él te entiende, Él pasó, Él fue tentado, y Él está ahí, Él quiere ayudarte, solo hay que exponerlo delante de Él. Hay que exponerlo, y como decía nuestro hermano, si tú ya caíste, si tú ya cediste, es importante ir cada día, ¿verdad? Delante de Él a entregarle, ¿verdad? Eso en lo que hemos caído. Y debemos de estar en un continuo arrepentimiento si es que caes. Y Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar a ya de una vez por todas decir que no. Y es por medio del Espíritu que Él te va a fortalecer. Amén, amén. Jonathan, antes de terminar, ¿algún mensaje clave que tú quieres que se lleven hoy los muchachos, que hoy puedan recibir ahí donde en el momento que ellos nos vean, que vean esa transmisión, ellos puedan llevarse algo? Pues más que nada aprovechar el tiempo, o sea, aprovechar lo que hoy tenemos, que es la vida, que es lo más importante aquí en esta tierra. Y al tener vida tenemos la oportunidad de poder volver al Padre. Siempre voy a aquellos que de alguna u otra forma hemos fallado, que tenemos una oportunidad en Cristo. Caemos en la presión social, caemos en el pecado, caemos en las modas, caemos en lo que ahora el mundo nos ofrece, que son demasiadas cosas en redes sociales, en el trabajo, en la escuela, con los amigos. Son muchas cosas las que nos ofrece el mundo, muchas cosas que tal vez suenan agradables al oído, pero que al final conocemos, los que conocemos la palabra, sabemos que no nos lleva a nada bueno. Podemos caer,
nadie está exento en eso. Creo que cada uno de nosotros hemos caído de alguna u otra forma y en un futuro vamos a caer en otra cosa, pero tener siempre la confianza en que todavía tenemos la oportunidad de volver al Padre. No importa lo que hagamos hecho, no importa lo que hayas hecho. Reconoce tu pecado, confiésalo delante de la presencia de Dios y Él nos dará una nueva oportunidad. Y es lo que me llevo en esta tarde, en que independientemente de la presión social, independientemente de si hemos caído, si hemos sido influenciados por ello, tenemos al Dios Todopoderoso que nos recibe con los brazos abiertos a pesar de eso. Y si no han caído, pues seguir fortaleciendo el espíritu, que también lo hablamos, el seguir buscando a Dios para seguir venciendo las tentaciones y seguir venciendo al pecado. Amén. Chicos, antes de terminar, les voy a también dejar lugar para que ustedes se quieren dar algún consejo, algo que ustedes quieren, los muchachos que quieren que se queden con ello. Mau, algo que quieras. Bueno, no, pues, como dice mi hermano Joana, mantenerse firmes. O sea, creo que es muy importante hacérselo saber que, como dice mi hermana Jill, no están solos. Hay gente que ora en secreto por ustedes. Hay gente hay misma familia, eh, dentro de la congregación también. Hay gente que ora por ustedes, chavos. Y también un servidor. Yo, la verdad, yo he pasado por muchas cosas, pero como dice mi hermano Jonah, cuando nosotros identificamos lo que está mal y vamos con el Padre nos perdona. Entonces es muy importante, primero, la humildad. Siempre la humildad de decir en qué me equivoqué, qué hice mal. Después, acercarte a Dios y Dios con todo su amor abre sus brazos y te recibe. Pero sobre todo, amor también. Hay que amarnos, hay que siempre reconocer tanto lo bueno y tanto lo malo en uno mismo, siempre. Así es. Pues yo creo que ya vimos, ¿verdad? Que el Señor es bueno y es misericordioso con nosotros. Él quiere que nos acerquemos confiadamente ante Él, pero también hay una decisión que tomar y es que hay dos caminos. Tenemos que decidirnos a quién seguir, sea al mundo o a Cristo. Entonces, también es una decisión propia. El Señor no te va a obligar a nada. Tú tienes que ir delante de Él a exponerte. Y muchas veces nos da miedo el ser expuestos delante de la presencia de Dios, pero tenemos que saber que aunque tú no quieras, Él ya te conoce y Él ya sabe qué es qué es con lo que tú luchas. Entonces, por último, sería eso. No tengas miedo de reconocer delante de Dios tus fallas o con lo que estás luchando, así sea lo más vergonzoso. Dios está ahí y Dios quiere restaurarte. Cualquier área que sea, Dios está presente. Solo tienes que abrir tu boca e ir con Él para que pueda ser restaurado. Amén. Y por último, chicos, solamente queremos ahora sí darles un desafío a ustedes para que ustedes puedan poner en práctica, primeramente invitarlos a que pongan en práctica lo que aquí se comentó, con la ayuda de estos muchachos. Gracias por su apoyo, gracias por estar aquí. Estamos un poquito nerviosos, pero gracias a Dios nos dio la victoria y podemos llegar hasta este punto, poder terminar esta plática, esta charla, con Jonathan, que también dispuso de su tiempo por estar aquí. Vamos a estar haciendo más actividades, más temas como estos, más charlas con otros jóvenes, con otras personas que nos van a estar ayudando también en participar, para que estén al pendiente. Y ahora sí, vamos a dar el desafío que los invitamos que ustedes practiquen. Este desafío se llama Vive con Convicción. Les voy a leer lo que vamos a hacer con este reto. Primeramente, identifica y anota situaciones donde sientas más presión social, para que tú anotes cuáles crees que son las presiones que tú más tienes en la escuela, en el trabajo, en la familia, en la iglesia, donde quiera que tú sientas alguna presión. Identifica y anota estas situaciones.
memoriza un versículo, el cual te ayuda a resistir esa presión. Por ejemplo, puede ser Romanos 12:2, Gálatas 1:10, o el que tú necesites para poder vencer. Recuerda que Jesús venció la tentación solamente usando la palabra. Con eso huyó el enemigo, con eso resistió Jesús a Satanás, usando solamente la palabra de Dios. Por eso es importante que memoricemos versículos que nos ayuden en nuestra vida espiritual. El siguiente punto es: habla con un amigo o un mentor cristiano sobre tu lucha, y el cual también te puede ayudar con un consejo. Dentro de la iglesia siempre tenemos amigos de confianza, como decía Jonathan, él también tiene sus amigos de confianza. A lo mejor nos dan un buen consejo, a veces también se pueden equivocar, pero siempre, cualquier consejo, siempre verlo a la luz de la palabra de Dios, que es lo más importante, y también pidiendo la sabiduría al Espíritu Santo por medio de la oración para recibir cualquier consejo. Pero es importante que hables con un amigo o un mentor cristiano sobre tu lucha, sobre lo que estás pasando, y que te pueda dar un buen consejo, siempre de acuerdo a la palabra de Dios. Y siempre evalúa cómo te fue esta semana y agradece a Dios por todos los avances que has tenido. También es muy importante pertenecer a una comunidad o un grupo juvenil cristiano que te pueda animar y en el cual tú también puedas ayudar a otros, a inspirarlos por medio de tu testimonio. Solamente queremos agradecerles por su tiempo, por estar al pendiente de este podcast, y agradecerles siempre sus oraciones también, chicos. Si tienen alguna oración, alguna petición que quieran exponerla, sigan nuestras redes sociales, Juventud Reactiva en Facebook. Ahí pueden encontrarnos y pueden escribirnos por si ustedes requieren alguna oración. Y nos despedimos de esta transmisión. Entonces, chicos, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima charla. Bendiciones. Solamente por agradecer a muchachos que participaron, a Jonathan Trujillo por estar ayudándonos en este podcast, a mi esposa Leti, que también está aquí presente ayudándonos con la proyección, a nuestro pastor Rafael Puga, al Templo Nisi por prestarnos su iglesia para poder grabar esta charla, y agradeciendo a cada uno de ustedes también de Juventud Reactiva por estar siempre atentos a lo que hacemos, a cada una de las actividades. Le recordamos el campamento 10 al 13 de julio en La Nueva Esperanza. Como quiera, ahí les hacemos llegar la información por medio de sus pastores y por medio de la página para que sigan nuestra página. Muy bien, recuerden que esto es Juventud Reactiva, que el centro de todo es Jesús, porque cuando Él está en el centro, todo tiene un propósito. Así que Dios les bendiga, muchachos. Gracias por acompañarnos en este proyecto, y nos vemos en el siguiente video, en el siguiente podcast. Dios les bendiga. Hasta luego, bendiciones.